La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en el programa radial Voces de Color y Música. Este es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín y la Sociedad de Mejoras Públicas. Mi nombre es Carlos Vélez y hoy hemos invitado al artista caleño Andrés Montes Zuluaga, quien está presentando en Medellín una obra escénica denominada Nava o Las Caídas. Está con nosotros también la productora Maud Madeline. Con ella y con Andrés Montes vamos a hablar sobre esta propuesta que se presentará el próximo 11 de agosto, miércoles 11 de agosto, en la Casa Centro Cultural, ubicada en el centro de Medellín. Allí va a estar esta obra desde las 12 del día hasta las 8 de la noche y el público podrá ingresar o salir en cualquier momento de la jornada, y lo que se le pide al público asistente es un aporte voluntario. Hablaremos entonces sobre Nava o Las Caídas en este programa radial Voces de Color y Música. Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Muy bien, gracias Carlos, gracias por la invitación. También muy bien, gracias por la invitación, un saludo también para la audiencia. Hablamos, Andrés Montes Zuluaga, de una propuesta que presenta o le presenta a las personas que pueden asistir a la obra un trabajo de danza, un trabajo de arte, también de instalación. Hablemos de cómo fue usted, digamos, reuniendo los elementos artísticos para esta propuesta performática. Bueno, por un lado empieza en lo corporal y es fotografiar el instante en el que mi cuerpo está suspendido en el aire, en ese punto de equilibrio entre estar ascendiendo y estar cayendo. Luego con las fotografías también llegan los paisajes o los espacios, los lugares de Colombia y de México donde se han hecho las fotos, y ahí empieza también el trabajo sonoro. Entonces, los lugares donde se han hecho las fotografías también hay un registro sonoro que va a estar presentándose en la obra, y estas fotografías, con estas elaboro el video. Y en la parte narrativa, el acento está puesto en los trabajos que desempeñaban las personas que el año pasado fueron asesinadas y que estaban involucradas en síntesis, en activismos sociales, culturales, ambientales, sindicales, y apostándole a la paz como firmantes del acuerdo de paz. Entonces, en lo narrativo se va a hablar bastante de los trabajos que venían realizando estas personas que fueron asesinadas el año pasado y que en la mayoría siguen impunes. Más exactamente, vamos a hacer un conteo regresivo, ya como para hablar un poco de cómo se narra o cómo se recorre esta obra, que sí dura 8 horas. Es desde el 11 de agosto, vamos a ir en un conteo regresivo y vamos a poder escuchar lo que venían haciendo estas 212 personas sobresalientes del país. Entonces eso a nivel, pues, de tu pregunta, a nivel fotográfico, a nivel corporal, a nivel sonoro, a nivel audiovisual y a nivel, pues, también de acontecimiento escénico, como puesta en escena también de esos cuerpos, de esas fotografías, de esos sonidos del país. Hablemos de ese trabajo de investigación que veo yo, pues, que ha sido muy grande, no solo desde el punto de vista de usted como artista y de Maud como productora, en el sentido de
de lograr llevar al escenario una propuesta, pero está todo ese trabajo de investigación, de conocer qué era lo que sucedía con cada una de estas víctimas en sus territorios y poder contar esa historia y que quienes podamos asistir a la obra, pues entonces también tengamos ese reconocimiento de esa víctima, de esa persona que normalmente son, así tengan ese reconocimiento, digamos, con su comunidad y de pronto salió una noticia en un noticiero local o nacional, pero no deja de ser una noticia. Digamos que ese reconocimiento se lo está dando usted con una obra que está mostrando que esa persona tenía un trabajo, tenía una actividad y eso es lo que usted nos quiere contar. Hablemos entonces de ese trabajo de investigación realizado para encontrar toda esta temática. Ok, como procedimiento de creación, lo primero fue establecer unos criterios claros para seleccionar a las personas que iba a conmemorar. En el comienzo estaba esta noción de líder social, lideresa social, como una guía, como parte de esa brújula que iba a llevar como criterio para seleccionar los casos. Pero la noción de líder social pues, es muy buena, sirve para muchas cosas. Sin embargo, la desajusté un poco porque me parecía muy amplia y muy vaga como criterio de investigación. Entonces, lo que las personas que seleccioné es porque su comunidad dio a conocer al país y al mundo que esta persona estaba realizando un trabajo sobresaliente y que fue asesinada violentamente. Entonces, esos son los dos criterios: que la persona viniera realizando un trabajo de reivindicación de derechos, los que fueren, y que su muerte haya sido violenta, porque muchas veces distintas personas relativizan el asunto de líderes sociales y dicen, no, eso es un asunto de faldas, o es más grave el robo de celulares en Putumayo que los asesinatos continuos que ocurren a personas que vienen desarrollando trabajo sobresaliente en distintas áreas. Entonces, esos son dos criterios y de alguna manera la misma comunidad donde vivían es la que me ha permitido a mí reconocer a esta persona por su trabajo sobresaliente. Yo quiero insistir mucho en eso. Uno de los músicos con los que trabajo, él me lo hizo ver muy claro y es que aquí matan a las personas por ser sobresalientes, sobre todo si están en la zona rural. Entonces a veces a muchas personas les toca hacer como el venado, ser muy sutiles y ser muy cautos, ¿no? Entonces, no se conoce mucho el trabajo que vienen desarrollando, pero en este mismo momento estoy seguro que hay miles de personas en el campo, sobre todo, que están sufriendo de este flagelo, que están sufriendo de esta amenaza constante a su vida y a su integridad, ¿no? Y sí, yo me entero por medios locales, por medios nacionales, pero también por comunicados de las asociaciones u organizaciones en las que trabajaban. Entonces, es un trabajo de sistematizar mucha información para poder tener también una especie de panorama o de marco que permite entender cuáles son los trabajos más sobresalientes que se realizan en Colombia y los más perseguidos al mismo tiempo. Porque hay gente muy sobresaliente en otros sectores pues, de la vida social, como en la economía, en el sector privado, etcétera, pero no corren riesgos. Acá los riesgos los corren las personas que reivindican derechos. Entonces, eso es algo pues de la investigación. Trabajo también en colaboración con una mujer caleña que hace la asistencia de investigación, porque hasta ahora hemos recabado información de alrededor de 300 casos que se dieron solo en el año 2020, entre excombatientes y personas que venían realizando esos trabajos. Me surge también una duda con respecto a la investigación y es digamos, el trabajo de campo. ¿Cómo se pudo hacer? Porque estoy leyendo que en esa referencia que se hace a las víctimas en distintos lugares, pues están distribuidos por todo el territorio nacional. Veo Cereté, pues, Córdoba, Ituango, Antioquia, unas comunidades negras en el Cauca, el Catatumbo, en el norte de Santander, también en Putumayo, Tierra Alta en Córdoba, en fin. ¿Cómo se logró entonces, Andrés Simón, digamos, llegar hasta estas comunidades o contactar a estas personas y lograr esos testimonios? No, mira, eso es casi imposible y más para un trabajo independiente. Yo me baso en la documentación que sobrevive del trabajo que venía desempeñando la persona. Un ejemplo de un caso, un habitante del Huila que en el 2001 su papá fue acusado por alguien del pueblo de ser guerrillero de las FARC. Y ese señor estuvo envuelto en líos legales y en la cárcel y además
con el agravante de tener diabetes, de tener distintas enfermedades crónicas que ameritaban un tratamiento, digamos, como muy específico, que el IMPEC no le garantizó, y lo puedo decir así porque el papá falleció, creo que en la cárcel, y la Corte Constitucional en el 2018, después de 17 años de este señor estar alegando por su inocencia, ya después de haber fallecido, la Corte encontró que era inocente y que además recibió negligencia de parte de muchos estamentos del Estado. Y el hijo estuvo reclamando ese caso durante décadas. También podemos hablar de otro caso local, aquí regional, aquí en Antioquia. La señora Arnolda Chavarría. Ella fue encontrada creo que el 1 o el 2 de enero del 2020 en su casa en Puerto Valdivia, cerca de Ituango. Ella había sido desplazada por toda esta amenaza que hubo con la posible catástrofe de Hidroituango, porque ella vivía a la vera del río Cauca, le tocó desplazarse a una zona de menor riesgo. Ella estaba reclamándole al Estado la indemnización por el desplazamiento forzado, del cual pues fue víctima. Y ella fue encontrada muerta como 3, 4 días después de su asesinato en la casa en la que estaba en Puerto Valdivia, y fue encontrada torturada. Fue encontrada abusada sexualmente, y era una persona que estaba reclamando su derecho como desplazada. Son casos que se están dando en todo el país, y sería por lo menos para mí, imposible en la práctica poder estar en varios departamentos y en varias veredas además del país, porque me acuerdo mucho del caso de Mario Chilhueso en el Naya, en el Alto Naya, en el Cauca. Son 8 o 12 horas de trocha, me contaba la esposa, para llegar hasta donde lo mataron a él. Entonces, yo creo que tendría que andar uno en helicóptero, como todo el día, recorriendo todo el país, y es una tristeza y es un horror que eso sea así. Entonces, el trabajo de campo que se realiza es diferente, no es para la investigación, sino para la exploración de los espacios, de las geografías colombianas, de los afectos que también traen esas geografías, esos ecosistemas. De alguna manera hay una tensión entre la belleza de la tierra aquí en Colombia y la crudeza o el horror de la violencia que hay en la sociedad. Teniendo este contexto que nos hacen sobre la obra, quisiera primero que nos contara sobre el nombre. Están las caídas, pues como el término que podemos reconocer, pero Nava, y háblenos de ese nombre, de su significado. Voy a hacer como una especie de defensa también en cuanto a la apropiación, ¿no?, del vocablo, porque es un vocablo de un pueblo originario de acá, de lo que conocemos como la frontera entre Colombia y Panamá, pero que ellos mismos se autorreconocen como gunaadules y viven en Gunayala, la tierra guna, la tierra de las personas, traduce al español. Yo me apropio de este vocablo también como una manera de recordarnos, cada vez que se pronuncia el nombre de la obra, recordarnos que en Colombia hay una gran diversidad, y no solo español, por ejemplo. Y nosotros estamos muy centrados en el español, se entiende por qué, pero también un recordatorio de que no solamente hay pueblos originarios que hablan de Pachamama, sino que hay más pueblos originarios que le tienen más nombres a la tierra, a lo que nos da vida. Por ejemplo, el pueblo Nasa, que la conoce como Umaquihue. A mí me parece muy importante a nivel político recordarnos todo el tiempo a las personas que no pertenecemos o que no nos autorreconocemos como de pueblos originarios, recordarnos e insistir mucho que aquí existe esa diversidad también. Nava es una palabra muy especial que yo encontré en el Museo del Oro cuando trabajé en Cali durante un par de años, que hubo una exposición sobre las molas. Entonces el Banco de la República tenía una exposición, yo me estuve empapando, nos visitaron también varias personas gunadule, pudimos intercambiar cosas, conversación sobre todo, y ellas su práctica de las molas. Y ahí ellas nos contaban que el vocablo Nava es una conjunción de dos palabras. Eso lo explicaba muy bien Abadio Green Stossel, de aquí de la Universidad de Antioquia. Él es del pueblo gunadule y es un académico también. Abadio lo explica Nava como separado. Está na y está ba. Entonces, na de nana y ba de baba. Los nombres de la madre y del padre de la tierra. Entonces,
como son Nana y Baba, pues no se llama Nana Baba, sino Naba. Y las dos Bs las ponen para recordar que viene de una unión. Entonces eso significa Naba. Y eso es parte de la riqueza que hay en Colombia. A mí me pareció importante también para mi trabajo, para mi proceso, toda esta visibilización también. Voy a leer aparte la descripción que podemos encontrar de esta obra de Nava o las Caídas. Dice, es una ofrenda para no olvidar, dura un instante, un breve momento de suspensión entre el punto más alto de un salto y la horizontalidad inevitable que trae la caída. Y si este instante se multiplica por 240 conmemoraciones, 240 breves momentos de cuerpos en acción, paisajes sonoros, palabras, respiraciones, imágenes y olores, para nombrar, para no olvidar. Hablemos de la obra como tal, que contiene, digamos, o sea, la persona que asiste a la obra y con esa imaginación que debemos de crearle a un oyente de un programa radial como el nuestro, el de Voces de Color y Música, ¿cómo se puede imaginar el oyente que en la práctica Nava o las Caídas es esto? Voy yo para contestar eso. Hay, como público, vas a ver todo el aspecto audiovisual y sonoro de lo cual habló Andrés. Entonces, un video que está editado con las fotos que se tomaron para cada conmemoración, los nombres de las personas. Eso a nivel sonoro va también con como esas historias de cada persona o la lucha o la vida que estaba luchando. Eso se escucha y se escucha con los paisajes sonoros de Colombia en los cuales pues cada texto fue grabado y corporalmente, o sea, porque es una obra de artes vivas, performers están ahí con esta exploración del movimiento, del salto y de la caída. Este momento que habló Andrés, que se congela en las fotografías, que es buscar este momento de suspensión entre el punto más alto de un salto y la caída que inevitablemente viene después, pues eso se ve en el escenario en vivo, este trabajo corporal, estas preguntas coreográficas de movimiento también sobre el saltar y el caer. Durante el programa Radial Voces de Color y Música vamos a estar escuchando partes de la música que hace parte de la obra, y esta música son trabajos, por ejemplo, de Los Hijos de la Montaña y de la agrupación 4+3. Hablemos de estos trabajos musicales que hacen parte de la obra. De hecho, le voy a mostrar esta nota a Los Hijos de la Montaña y a 4+3. Y pues voy a aprovechar entonces para enviarles un saludo también por acá de una vez. Un saludo allá en Huila, un saludo allá en el pueblo Nasa, a Los Hijos de la Montaña y a 4+3, que generosamente y al conocer sobre la propuesta, acceden a facilitarme su música. Los Hijos de la Montaña son una agrupación de música campesina del Huila, y particularmente hay una canción que se llama Vuelve. Yo la escuché gracias a un trabajo que realizó Diario Sonoro Latinoamericano. Es un recomendado. En ese momento estaban grabando agrupaciones locales en el Huila y grabaron a Los Hijos de la Montaña una canción que se llama Vuelve, en la que invita insistentemente y con toda la alegría que caracteriza a la gente del campo en Colombia, que invita a volver a los campesinos que están en las ciudades por distintas razones, les invita a volver al campo. Y de alguna manera me pareció que esa belleza, esa canción, esa alegría, ese amor por el campo, de alguna manera también caracteriza a la gente que ha sido víctima de toda esta violencia, porque la mayoría de los casos fueron asesinadas en el campo, en zonas rurales de Colombia. Un poco como lo que vimos, este fenómeno de que esta violencia se empezó a desplazar a las ciudades en el marco del paro nacional. Por eso lo elegí, ¿no? Como que a mucha gente, incluso a mi abuelo, a mi abuela y a mis tías y tíos, mi mamá incluida, que de bebé, a ellos les tocó ser desplazadas del norte del Valle del Cauca. Y era un campesino que toda la vida, mi abuela que sigue con vida, ella quisiera volver al campo. Entonces, para mí retrata muy bien o refleja muy bien décadas de lo que ha sido Colombia. Y por el lado de 4+3, pues que a ellos les gusta mucho tener canciones propias, originales y componerlas. Y ellos compusieron un tema que
se arraigó en el corazón de buena parte de la población originaria de acá, de Colombia, y es el himno de la Guardia Indígena actualmente, que ha sido interpretado ya en varias versiones. La que usamos en la canción es la original, por decirlo así, y es un himno que nos habla de una verdad que tiene el pueblo Nasa, y es que por cada indio muerto, otros miles nacerán. Y habla también de la ancestralidad de esta resistencia y reexistencia de descolonizarse también por parte del pueblo Nasa, volver al origen, volver a sus raíces, volver a su lenguaje, volver a su educación propia, a su justicia propia. Y todo eso es lo que reivindica el himno de la Guardia Indígena. Y también con mucha alegría, porque de alguna manera buscaba que hubiera un contraste entre, de todas maneras es algo casi como un espacio escénico para la conmemoración de la gente que venía luchando y que fue asesinada, ¿no? Entonces hay una pesadez de alguna manera en todo eso. Pues esta música es alegre, pero alegre en la resistencia, alegre en la verdad propia de que se merecen una vida en paz. Entonces a mí me pareció muy bello y ellos tuvieron la generosidad. Escúchenlos, en YouTube están Los Hijos de la Montaña y la agrupación 4+3. Queda esa invitación que nos hace Andrés Montes Zuluaga para que escuchemos esta música de Los Hijos de la Montaña, de la agrupación 4+3, esos hijos de la montaña que el solo nombre del grupo es un llamado a la tierra. Esta obra es invitada al cuarto encuentro Nómadas Artes del Movimiento de Medellín. Como les decía al comienzo del programa radial Voces de Color y Música, se va a presentar en la Casa Centro Cultural, ubicada en la calle 53, número 4744. Esa es la calle Maracaibo, entre Sucre y Junín. Va a estar desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, este miércoles 11 de agosto. El público podrá entrar de manera libre y tendrá o podrá dejar su aporte voluntario. La obra, que ya ha sido presentada en varios espacios, incluso en México y también en Francia, digamos, ha tenido la posibilidad del público de conocer esta obra. Para terminar el programa radial Voces de Color y Música, quisiera que tanto Andrés como Maud nos contaran un poco sobre ustedes, o sea, quién es Andrés y quién es Maud, para que nos presentemos ante el público y los conozcan. Y reiteremos también esa invitación para que vayan a ver la obra el miércoles 11 de agosto. Yo soy artista escénica francesa, por eso el acento, y también productora y gestora cultural. Conocí a Andrés hace unos años y Nava, la colaboración, trabajar juntas en Nava, ya viene de un proceso de estar trabajando juntas desde hace varios años, tanto en creación de obra como Andrés ha hecho la producción de una obra mía y ahora yo estoy acompañando Nava desde la producción. Es una obra que me conmueve mucho. La voy acompañando desde el inicio, desde hace casi 2 años ya. Una obra que me ha permitido acercarme también más a Colombia en toda su complejidad. Lo que decía Andrés, una tierra hermosa, una gente alegre, unos procesos de activismos, de diversidad que me parecen de una inspiración increíble y a la vez una violencia desgarradora en todo el territorio. Así que les invito a que nos acompañen el próximo miércoles. En Nava también es encontrarnos como comunidad, vivir esas contradicciones de lo que es vivir en Colombia, denunciar en Colombia, defender sus derechos en Colombia y tanto desde el poder como desde la sanación, como desde el fortalecimiento que se encuentra a estar juntos, pues es un llamado a unirnos en comunidad para conmemorar, para encontrar fuerza en la unidad. Bueno, yo quiero, Carlos, agradecerle, antes de que nos despidamos, quiero agradecerle por este espacio, por permitirnos llegar a más personas con la invitación. También quiero agradecerle a la Asociación Unidos en Francia por las exposiciones que ha organizado este año y al encuentro Nómada Artes del Movimiento aquí en Medellín, que ya van en su 4ª versión y atravesando una pandemia.
que eso no es nada fácil y que ahorita están abriendo las puertas al público. También quiero darle el agradecimiento al Encuentro Nómada, a todas las personas que han apoyado en algún momento este trabajo. También les mando las gracias. ¿Y quién es Andrés? Pues Andrés es la persona que le está haciendo la invitación a recordar los trabajos sobresalientes de gente que fue victimizada muy feo y que no podemos olvidar. Gente que creyó en la paz. Me escribe la esposa, un excombatiente de las FARC. Yo soy esa persona que recibe ese tipo de mensajes de las familias de estas víctimas, contándome un poco más de qué estaban haciendo sus parejas, de cómo es estar viviendo esa viudez. Entonces, de alguna manera, yo soy como una araña que ha ido tejiendo una colcha de retazos y que les quiere presentar también una idea de teatro por fuera de lo convencional, por fuera de los personajes, fuera de los dramas de familias ricas, por fuera de historias de reyes y de príncipes. Esta es la historia de la gente real de aquí de Colombia que viene desarrollando cosas brillantes y que no estaban solas y su gente está ahí. Entonces, soy esa persona que hace teatro, que ama el arte, que vive por el arte y que quiere de alguna manera mucho a la gente de aquí de Colombia, a la gente sobresaliente, a la gente bonita que le aporta mucho a sus territorios. Yo estudié en la Universidad Nacional, la maestría en Teatro y Artes Vivas. También estudié en Bellas Artes, pero en Cali. En Cali, sí. En Cali, sí. Estudié teatro en ambas. Soy estudiante de universidad pública, egresado de universidad pública. Pues quiero compartirles mi visión del teatro para lo que creo que puede servir también en algunas ocasiones cuando los artistas también así lo queremos. Y van a ver una propuesta que se fue construyendo sola, de pieza en pieza, como que fueron llegando las cosas, Carlos. Por eso es que se manifiesta como exposición, como obra radiofónica, como video, como performance o puesta en escena. Y quiero compartirles pues lo que he venido estudiando, aprendiendo sobre el teatro, porque también eso hay que promulgarlo mucho, ¿no? El patrimonio que tenemos aquí en Colombia, y nosotros tenemos bastantes innovaciones y aportes al teatro mundial. Muchas gracias a Maud, a Andrés, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Los esperamos entonces próximo miércoles 11 de agosto a partir de las 12 del día en la Casa Centro Cultural para que puedan apreciar Nava o las Caídas. Hasta pronto. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.